Darío, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Miguel, buenas noches, Mara, y buenas noches a todos los televidentes de NG Federal, los oyentes de Radio Cadena Federal. Es así, bueno, ahora ya dentro de Informativo Federal a las 20 con Daniel, que hace un ratito terminó esta gran charla, disertación y mucho debate. Daniel, ¿qué tal? Sí, la verdad que gente muy preparada, muchas preguntas, muchas dudas, el escenario, las preocupaciones. ¿Qué está pasando con las campañas en la Argentina, este proceso electoral, de ansiedades, de los frentes electorales, de las tensiones hacia adentro, esto que hablábamos hace unos minutos? Así que un público interesante de campañas locales, el primer mostrador de la actividad pública, lo que hacen los intendentes, los vecinos, los municipios, los que quieren aspirar a una ciudad, el ámbito legislativo como desafío, ¿no?, de cómo acompañar, y la construcción de poder, de disputa de poder, que inicia también una campaña electoral. Bueno, es impresionante cómo la gente estaba muy involucrada en lo que es las redes sociales hoy, esa campaña que la mayoría pasa por ahí. Sí, las redes sociales son un mecanismo más de comunicación. Nosotros planteamos en Matrix Política la construcción de un sistema. No es que las redes sociales son más importantes que la televisión o que la radio, ni que el contacto territorial. Hay que buscar un complemento, un equilibrio, porque en definitiva es de sumatoria. Hay distintos públicos, hay personas que se comunican por distintos métodos o distintas vías. Lo que tiene que hacer una campaña, un gobierno, un candidato, es tratar de interpelar y contactar a la mayor cantidad de gente por el canal donde la gente mira ese tipo de noticias. Bueno, Miguel, ahora los dejo con él, ahí tiene el retorno para escuchar sus preguntas. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, Daniel, ¿cuánto tiempo lleva construir un candidato? Bueno, depende de un montón de factores, sí. Depende de un montón de factores. El primero es el contexto y la coyuntura, el segundo es la sociedad y en los tiempos que se mueve, el otro es si la categoría que quiere representar ya está ocupada y hay otro candidato, le va a costar muchísimo más. Después también es con las personas, ¿no? A veces hay excelentes liderazgos o muy buenas personas, pero que no tienen lugar en ese momento en la sociedad, y a veces eso se explica y es muy fácil verlo cuando decís, pero ¿cómo puede ser que en esta elección sacó 45 puntos y 2 años después sacó 3%? Y bueno, eso sucede también por desgastes, por dilemas que presentan las elecciones, por momentos donde se da determinado proceso electoral. Para hacerlo rápido, un ejemplo concreto: si las elecciones presidenciales en la Argentina hubieran sido en abril del 2020, Alberto hubiera sido reelecto con una aprobación arriba del 80%, pero las elecciones en la Argentina son en octubre del 23. Claro, exactamente. Daniel, recién hablaba vos acerca de lo que tiene que ver con las campañas y demás. ¿Han cambiado las campañas políticas de lo que fue el 2019 con una pandemia de por medio a lo que va a ser o lo que son ya estas campañas para el 2023? Sí, las campañas han cambiado muchísimo desde el inicio de la pandemia. Hubo 10 elecciones presidenciales en América desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, empezando por República Dominicana y terminando con Brasil. Y en las 10 hubo un factor en común, que todos los oficialismos perdieron. Algunos hablaban de la época de la izquierda, la derecha. No es una cuestión ideológica de izquierda o derecha, sino es una cuestión de oficialismos que pierden y que es mucho más fácil hacer campaña desde la oposición que desde el oficialismo. Primer punto. Y el segundo es entender qué le está pasando a la sociedad en tiempos, primero durante la pandemia y ahora post pandemia. Para poner algunos casos: hay que acostumbrarse a vivir incertidumbre. La incertidumbre ya no es una excusa. Hay que tomar decisiones, hay que lidiar procesos más allá de que haya incertidumbre. Segundo, la era de la inmediatez. La sociedad, cuando le hablan de futuro, cambia de canal. Quiere saber qué le va a pasar mañana. Es el presente exacerbado. La tercera es: cuanto menos política tradicional, mejor funciona. Fundamentalmente porque la política no ha podido durante estos años resolver los temas que le preocupan e interpelan a la sociedad. Y después hay una cuestión de causas también, de sociedades hiperpolarizadas, donde esa polarización también se traslada a la imagen de los candidatos para construir voto, porque la pregunta es: ¿cómo construyo voto favorable? Bueno, podríamos decir, si uno trabaja en procesos de construcción de confianza, de credibilidad, de reputación, el voto podría ser la consecuencia de ese proceso, pero es bastante más complejo
sobre todo cuando queremos incidir en la opinión pública y entender que las campañas electorales tienen implementación y operación de las campañas, no es solamente la estrategia, es cómo lo hago, cómo lo implemento y cómo impacto en la sociedad, que hay un sistema de triple vía que habla Matrix Política que presentamos hoy, que es territorio, mundo digital, medios tradicionales. ¿En cuál es más importante? Los tres, porque son complementarios, no es uno o el otro, es tele, radio, más redes. ¿Y qué redes? Twitter, más TikTok, más Instagram, más Facebook, más YouTube. Y además, el contacto directo con territorio. Reuniones masivas, más directas, más cortas, políticas, menos políticas, vecinales. Cuando uno diseña, según el contexto de un país, de una provincia, una ciudad, su campaña, tiene que tener en cuenta la implementación a través de la triple vía. Daniel, no sé, quizás fue una percepción mía, pero te noté sorprendido cuando mencionaste que dentro de las personas que estaban ahí de oyentes, dijiste, estaban muy bien preparadas y esto generó debate. ¿Qué me podés contar de eso? Bueno, no, que planteaban casos, ¿no? De por ahí hasta cuestiones de palabras semánticas entre antipolítica o antipolíticos, por ejemplo, en cuanto a la representación de Milei, o jóvenes que también sorprendentemente se metían derecho en el tema de la política y cómo las políticas no les habla, no los interpela, cómo acompañarlos, o temas locales de las prioridades cuando uno quiere pensar una campaña de intendente, de los problemas cotidianos, de los problemas cercanos. Hubo intercambios que fueron muy interesantes y muy específicos de una materia, de un nicho, ¿no? Como es, obviamente estamos en el marco de un proceso electoral en la Argentina y eso obviamente aumenta el interés en estos tiempos. Y esa misma preparación que tenían las personas que fueron a la presentación de tu libro, ¿coincide con la preparación que tienen por ahí los políticos que solemos escuchar? Pero hay de todo, miren, no generalicemos, vuelvo a decir, estamos en tiempos donde pegarle a los políticos es fácil, ¿no? Y hablar mal de los políticos y gritar, es fácil. Ahora, también es cierto que eso es producto de desilusión, de frustración, de fragmentación. Ahora, no son todos iguales, eso está más que claro. Hay gente que trata de superarse, hay gente que trata de hacer las cosas bien, hay gente que trabaja todo el día y que por ahí no tiene ese mismo valor y esfuerzo que hace con respecto a la adhesión de la opinión pública, porque hay fallas en la comunicación, otros que por ahí comunican muy bien y hacen muy poco. Entonces hay que meter, decimos, en la matrix política y poder analizar a cada uno para poder dar una opinión. Pero yo lo que diría es que es muy variado. Sí que hay muchos errores, que hay equivocaciones, que hay acostumbramiento a cosas que no funcionan y parecieran que igual está bien. Claro, por ahí cuando hacen ciertos comentarios uno se pregunta, ¿están mal asesorados? ¿Por qué a veces dicen lo que dicen, que genera muchísimo asombro en la gente? Y sobre todo cuando, por ejemplo, hacen una promesa y después no lo cumplen. ¿Qué pensás? Sí, mira, yo diría hasta inclusive más directo. El primer problema que tienen es cuando alguien entra a la política, gana una elección y se cree que por eso pasó a ser un gurú, un todólogo, que sabe de todo y puede opinar de todo. Y no construye equipos profesionales que puedan asesorarlo para tomar las mejores decisiones. Esto sí es normal. Digo, en la Argentina hemos tenido casos, y tenemos casos de presidente que dice, no, yo escribo mis propios tweets porque nadie me va a decir lo que tengo que decir. Bueno, pero para. La gente te votó para gobernar la Argentina, no para ser un especialista en escribir tweets. Para eso hay una profesión. Claro. Hay un community manager que puede trasladar tu idea en un texto. Claro. No es un atributo favorable que un presidente se dedique a ser tuitero. Entonces digo, el no entender cuál es tu función, qué es lo que tenés que hacer, no dejarte asesorar, creerse autosuficiente o todólogo y no construir equipos que los desafíes permanentemente a ser mejores, que los capacites, que salgas en la búsqueda de eso, que no solamente porque sea militante o porque sea tu amigo de toda la vida o porque sea una persona cercana a vos, sea el que ocupe determinado lugar, en lo que tiene que ver con tu imagen, con la comunicación de tu gobierno, de tu candidatura, con la profesionalización que tienen hoy las campañas electorales, que cada vez es más importante. ¿Y qué tipo de campaña estás notando vos, Daniel, en lo que tiene que ver con por lo menos ya algunos precandidatos que ya sabemos o se han lanzado públicamente? ¿Qué tipo de campañas estás notando vos? ¿Y qué tipo de campaña puede llegar a permanecer en el tiempo de aquí a agosto o de aquí a octubre?
Bueno, son distintas campañas. Nosotros tenemos una campaña de posicionamiento de acá el 24 de junio cuando hablamos de temas nacionales, ¿no? Es quiénes terminan siendo candidatos. La segunda es la PASO, que es cómo radicalizo y me quedo con la mayor cantidad de voto propio para poder ganar la PASO. Y después es la general, cómo le hablo a una mayor porción de la sociedad que estaría dispuesta a votar una alternativa. Y ni que hablarse y después balotaje. Ahora me preguntás, y nosotros cuando analizamos es muy simple darnos cuenta, a ver, Milei, ¿a quién le habla? Y le habla a los que están enojados con la política y los políticos, a los que están en estado de frustración y de bronca. Sí. ¿Y cómo lo representan? Haciendo lo que esas personas harían o tratando de expresar lo que esas personas sienten. En el caso de Juntos por el Cambio, y bueno, vamos a ver que van a tratar de ponerle un freno al kirchnerismo, de terminar con el kirchnerismo, con el populismo, frases comunes con respecto a eso. Y si te vas al frente kirchnerista o peronista, vas a ver que hablan de la no vuelta al macrismo, de la derecha, de los derechos, de las cosas que perderían y los avances en derechos. Están muy claros esos marcos conceptuales. Ahora después hay candidatos que lo interpretan mejor y otros candidatos que les cuesta poder interpelar a la sociedad en esos grandes paraguas narrativos. Está bien. ¿Las encuestas siguen siendo importantes, Daniel, para el candidato? Sí, las encuestas son importantes para la toma de decisiones, pero son herramientas. Y después hay que ver qué tipo de encuestas, no solamente la de los números, las que te dicen si vas ganando o vas perdiendo. Tenemos encuestas cualitativas de atributos, por dónde podés crecer, cómo interpelar determinados sectores de la sociedad, cómo por ahí cosas que causan rechazo a una determinada persona, tratar de adecuarlas para bajar los niveles de rechazo. Después los mapas mentales, los estudios semióticos, las entrevistas en profundidad, todo lo que aporta el Big Data y la tecnología para el comportamiento de las personas que están en las redes sociales. Hay una multiplicidad, pero sí es importantísimo para poder diseñar una estrategia política competitiva. Excelente. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar con este libro, Daniel? Que la gente que lo compra, que lo adquiere, ¿qué va a leer allí? Bueno, Matrix va a tener muchísimas experiencias de campañas, errores, equivocaciones, entender muchas veces qué hacen determinados candidatos o qué no hacen, esos encuentros, abro comillas, nada casuales, cierro comillas, entre el político y la gente, por qué, a qué lugares van, con quiénes hablan, qué postean, qué no postean, por qué comete errores, cuáles son las áreas importantes a cualquier persona que tenga una aspiración política, desde un concejal, pasando por un intendente, un diputado, un senador, un gobernador, un presidente, debe tener en cuenta para diseñar una campaña electoral, la diferencia entre campaña y gobierno, y después un análisis profundo de cómo se da todo ese proceso, desde que uno, y Matrix habla justamente, desde que uno toma la decisión de ser candidato hasta el día de la elección. Claro, exacto. Qué interesante, ¿no? Realmente sí. Todo lo que dijo, sobre todo para la gente que por ahí desconoce un poco, Seguro. no está tan metido en la política, o sea, Seguro. realmente es una herramienta tu libro, Daniel, para justamente empaparse un poquito más del tema. Y todo va cambiando. Ya me dieron ganas de leerlo. Claro, todo va cambiando en este mundo y bueno, la pandemia nos marcó también un antes y un después, también en cuestiones que tienen que ver con los candidatos. Daniel, muchas gracias por estos minutos, muy amable. No, muchas gracias a ustedes y ya que tenés ganas de leerlo, Sí. voy a dejarle acá uno para el equipo de la producción y periodistas para que lo tengan ahí y puedan criticarlo y hacerle algún comentario. Así que les mando un abrazo grande y muchas gracias. Ay, por buenísimo. acompañarnos. Justo tenemos una biblioteca acá en Norte Grande Federal, así que nos va a venir bárbaro. Muchas gracias. Muchas Daniel. gracias. Muchas gracias. Daniel Iboscu, presentando su libro Gracias, Matrix chicos. Política. Gracias, Darío, abrazo grande. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.